Hola estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a demostrar la ley del coseno. Esta ya la han visto ustedes en bachillerato, pero vamos a recordar cuándo se usa o de qué se trata la ley del coseno. La ley del coseno la vamos a usar cuando tenemos dos lados de un triángulo. Tenemos dos lados de ese triángulo y nos dan el ángulo que forman esos dos lados. ¿Y qué necesitamos? Hallar el tercer lado, ese lado opuesto al ángulo que forman esos dos lados dados. Vamos a llamar a esos dos lados estos dos de aquí. Yo les voy a poner al lado opuesto de alfa, le voy a poner A, este es el lado A. Al lado opuesto de beta le voy a poner B. Y al lado opuesto de teta le voy a poner C. Bien. ¿Y qué dice o qué establece la ley del coseno? La ley del coseno dice que entonces el cuadrado de ese lado que quiero hallar, A, el cuadrado de A, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Es decir, B cuadrado más C cuadrado menos el doble del producto de esos dos lados dados, B por C, por el coseno del ángulo que forman ¿quién? B y C. El coseno de alfa en este caso. Asimismo lo podemos hacer con los diferentes lados, ¿sí? Y con el ángulo correspondiente. Esta es la fórmula que ustedes o la ecuación que ustedes se han memorizado. Pero lo más seguro es que muy pocos de ustedes saben de dónde sale esto. Entonces, hoy vamos a demostrar para que usted tenga conciencia de dónde sale esto y pueda entender más la matemática. Que no solamente porque me dieron una fórmula, sino que usted tenga un pensamiento crítico. Usted pueda razonar con base en un conocimiento que ya tiene y no con base a una fórmula que usted no sabe de dónde provino. Entonces, para poderlo demostrar, vamos a realizar lo siguiente. Voy a sacarle la altura a este triángulo. Entonces agarro esta regla y trazo por aquí, por el ángulo, por todo el vértice. Le voy a trazar una recta. Esta es una recta perpendicular a la base del triángulo. Y a esa recta le vamos a llamar H. ¿Sí? H. ¿Qué conocimientos tenemos que tener para poder comprender esto? Para poder entender esto tenemos que saber del teorema de Pitágoras, debemos entender razones trigonométricas y algo de álgebra elemental. Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es, a través del teorema de Pitágoras, hallar H. Fíjense que se han formado dos triángulos. Un triángulo que voy a llamar el triángulo A, B y aquí P. Y un triángulo que voy a llamar B, C, P. Hay dos triángulos, fíjense, ¿sí? Se dividió un triángulo en dos. Y ahora, entonces, aquí hay un lado del triángulo, a este lado lo voy a llamar M. M, ¿qué es? Es la distancia desde aquí hasta acá, es decir, esta distancia de aquí a acá, ¿sí? Ah, bueno, pero todo esto era B, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esto es B. Entonces, este pedazo que queda aquí, este tramo, este segmento de recta, sería todo el B quitándole M. ¿Cómo le quitamos? Con una resta. B menos M. Entonces, esta distancia de aquí a acá, en este triángulo, es B menos M. Bueno, usemos teorema de Pitágoras para hallar H. En el primer triángulo, ¿cuál es la hipotenusa de este triángulo? C, ¿cierto? Entonces decimos que C elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, este cateto M al cuadrado más este cateto, que es la altura
al cuadrado. Y aquí tenemos una ecuación. Pongámosle ecuación 1. Enumerémosla. Ahora vamos al otro triángulo, al del lado derecho. ¿Ya? ¿Cuál es la hipotenusa? Muy bien, A. Entonces tenemos que A al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Es decir, H al cuadrado más B menos M al cuadrado. Y le ponemos número 2, ecuación 2. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar las dos ecuaciones. Podemos despejar h al cuadrado, igualamos las dos ecuaciones, o simplemente despejemos h cuadrado de esta primera ecuación y sustituimos su valor en la segunda ecuación. Entonces, voy a despejar primero la ecuación 1. Despejo ecuación 1. Ok, ¿qué voy a despejar? H, despejo h, ¿no? Perdonen aquí, despejo h cuadrado. Bueno, entonces, h cuadrado lo dejo allí. El que voy a quitar es m cuadrado para que ya quede solita. M cuadrado está positiva, pasa negativo. Entonces queda que h al cuadrado es igual a la c al cuadrado menos m al cuadrado. ¿Sí? Ahora, aquí tenemos esta ecuación, pongámosle, es la misma ecuación 1, ¿no? Pero despejada, pues pongámosle 3. ¿Qué vamos a hacer? Como ya conocemos el valor de h cuadrado, que es c cuadrado menos m cuadrado, lo vamos a colocar aquí, sustituimos 3 en 2. Entonces aquí sustituyo la ecuación 3 en la ecuación 2. Y escribo a cuadrado es igual a h cuadrado. ¿Pero cuánto vale h cuadrado? Aquí tenemos, ¿sí? C cuadrado menos m cuadrado. Más, aquí sigue, ¿no? H cuadrado más, entre paréntesis, b menos m elevado al cuadrado. Y bueno, desarrollemos ese paréntesis, ¿sí? Es un cuadrado perfecto. Tenemos a cuadrado es igual c cuadrado menos m cuadrado más el cuadrado del primero menos el doble del producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, m al cuadrado. Bueno, vamos a hacer ahora reducción de términos semejantes. Los únicos términos semejantes que tenemos son este y este. Entonces aquí tengo menos una m cuadrado más una m cuadrado. Signos diferentes se restan y 1 menos 1 es 0, entonces se cancelan, ¿sí? Se vuelan, se van. ¿Qué nos queda? Nos queda que a cuadrado es igual a c cuadrado menos, pongámoslo ya en orden alfabético, ¿sí? Álgebra, c, por consenso se coloca en orden alfabético. B cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por m. ¿Sí? Aquí está c cuadrado, b cuadrado menos 2b por m. Esto se fue. Y eso es todo. Ah, pero esto todavía no hemos llegado aquí a esto. Bueno, para que quede igual, así miren, tenemos b cuadrado más c cuadrado menos 2b. ¿Y esa m qué? Y este c y este coseno de alfa. Bueno, para poder llegar aquí, tenemos que aplicar ahora las razones trigonométricas en este primer triángulo de la izquierda. Entonces, veamos. Razones trigonométricas. Bueno,
Aquí, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? M. ¿Dónde está M? Acá. M es el cateto adyacente al ángulo alfa. ¿Cuáles de las razones trigonométricas tienen el cateto adyacente? Vamos a recordarlas. Tengo el seno de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Fíjense que este no incluye el cateto adyacente. Entonces yo la descarto. Esta no la voy a usar. Ya, no la voy a usar. La otra es el coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. Pilas, no confundir esta H con esta, ¿no? Esta H es de la altura, high en inglés, pero aquí la hipotenusa es la C. ¿Listo? Entonces, esta es la que voy a usar. Entonces me quedo con el coseno de alfa igual al cateto adyacente entre hipotenusa. Ahí está. Pero, ¿quién es cateto adyacente? M. Entonces vamos a sustituir. Coseno de alfa es igual a M dividido entre hipotenusa. Cuidado, esta hipotenusa no es esta H. La hipotenusa aquí es C. Entonces sería dividido entre C. Pues yo quiero quitar esta M. Quiero quitar esa M. Aquí tengo M. Entonces sustituyamos por su valor. ¿Cuánto vale M? Pues despejemos M de aquí. C, que está dividiendo, pasa a multiplicar. Y queda que M es igual a C multiplicado por el coseno del ángulo alfa. Ya, como yo conozco el valor de M, lo sustituyo en esta ecuación. Y finalmente me queda la ley del coseno. A cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos el doble del producto de B por M. ¿Pero quién es M? M es C por el coseno de alfa. Y bien, mis estimados estudiantes, hemos demostrado de dónde salió la ley del coseno. Espero que esto les haya servido. Yo les invito a suscribirse al canal y yo les recomiendo que sigan las listas de reproducción de este tema, porque vamos a estar haciendo ejercicios y problemas donde se aplique la ley del coseno. Bien, entonces activa la campanita y nos estamos viendo. Hasta luego.